a nuestro Drive. Bueno, pues ahora sí, iniciamos y retomamos nuevamente este ciclo de conversatorios internacionales. Ahorita, bueno, pues vamos a ir esperando que se vayan conectando algunas personas, pero no por ello las que están ahorita presentes son menos importantes, sino al contrario, les agradezco mucho su amable atención y el que estén siempre puntuales en estos espacios. Les quiero hablar un poquito de quién es José Alberto Montaño Álvarez. Lo voy a decir de manera muy breve porque, pues, por lo regular, me presumen mucho sus currículums y la verdad es que como dicen, me humillan, ¿no? Entonces me lo dieron muy breve. Pero quiero decirles que el maestro José Alberto Montaño Álvarez es licenciado en psicología por la UNAM, es maestro en psicobiología también por la UNAM, es experto en evaluación neuropsiquiátrica por la Universidad de La Habana, Cuba. Tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la psicología y más de 19 años de experiencia en el campo de la psicología forense. Él ya tiene actualmente 25 años de docente en la UNAM, impartiendo la cátedra de bases biológicas y atención psicológica a la comunidad. Es conferencista nacional e internacional y, bueno, es uno de los invitados frecuentes por algunos hospitales de psiquiatría, como recientemente estuvieron compartiendo tanto este espacio como él, como la doctora Violeta, el cerebro, la Semana del Cerebro. Y bueno, pues en ese espacio, pues ellos tocan precisamente ese tipo de temas que para muchos a lo mejor son muy complejos, para ellos pues obviamente son muy fáciles, pero sin embargo tratan siempre de vertir su conocimiento, su expertise con una calidad y una calidez de manera que sean muy, digamos, digeribles para los comunes terrenales que somos los que no estamos dentro de ese ámbito totalmente, pero que sin embargo ellos lo tratan de enfocar de manera muy, muy accesible. Pero bueno, vayamos al tema. El día de hoy nos compete un tema por demás interesante y estamos hablando de un tema que es muy sensible a la sociedad, muy temeroso para muchos el hablar de este tema y inclusive llega a haber algunos mitos que tenemos respecto al tema. Estamos hablando del secuestro. ¿Qué entendemos? Y aquí me gustaría, si gustan, hacer alusión. ¿Qué es para ustedes el secuestro? En ese afán de interacción, ¿qué entendemos por el secuestro? Muchas veces dicen, no, pues es cuando te ponen una bolsa en la cabeza y te llevan y te sustraen de tu entorno. ¿Qué entendemos? Porque a lo mejor vemos que estos termas de repente se homologan en todo el mundo y que no es lo mismo como decir qué tal o qué onda, que para otros países significa otra cosa, pero este tema, este término, yo creo que es muy homologado, muy homogéneo en todos los países. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra y decirnos qué es para ustedes el secuestro. O lo dicen o los induzco. Ahí va la valiente. Y, yo como siempre No, 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 no. no, a ver, sería básicamente privar a alguien de la libertad. Lo que pasa es que me parece, a ver, lo clásico sería eso, no sé si con o sin capucha, pero por ahí creo que hay, desde ese aspecto hay distintos maneras o distintos enfoques o aspectos o motivos por el secuestro, porque puede ser un secuestro para pedir dinero, puede ser un secuestro para después matar, o digamos, o entre pandillas, o bueno, lo que ha pasado entre los narcos, las fuerzas militares. Bueno, acá en Argentina se secuestró y se desapareció a 30.000 personas, por ejemplo. Pero también ahora que vos preguntás qué es el secuestro, yo me pregunto si a veces toda persona secuestrada está secuestrada con violencia o si se da cuenta que está contra su voluntad. No sé si me explico. A ver, un síndrome de Estocolmo doméstico, que es de lo que estaba yo hablando Violeta ayer o antes de ayer, sería también como una especie de secuestro psicológico. No sé si está bien, no sé si, pero como para por ahí darle una vuelta. Me hiciste repensar la palabra, Mati. Pero como, bueno, no sé, esas cosas me parecen, ¿no? Que por ahí muchos están con violencia, bueno, podés estar atado o no, o encerrado en una casa, que no te dejen salir. Y a veces
te pueden llegar a dejar salir, pero vos estás tan estocolmizado, digamos, tan, con el que sea, capaz que tu raptor, acá vuelvo al ejemplo de Argentina, acá hubo secuestradas, mujeres, hay 2 o 3 casos que se han casado con sus militares, raptores y torturadores. Entonces, es como que, claro, bueno, sería esto de agradecerle que me dejó viva y llegar a esa dependencia tan enferma, ¿no? Que por ahí ni se dan cuenta que siguen secuestradas, porque, a ver, están casadas con el tipo que las torturó y con unas torturas horrendas. No sé, se me ocurre todo eso ahora que vos tiraste esta pregunta. Muchas Eso gracias. se me ocurrió. Muchas No, gracias, Gaby. a Gabriel vos. González, perdón, maestro, para que vayamos entrando, si usted me lo permite, en el tema y que lo vayamos interactuando. Gabriel González, por favor. Saludo de Panamá, de la provincia de Colón. A Gracias. todos. El secuestro para nosotros es la privación de libertad de cualquier persona que en su momento dado se encuentre no más que sujeto a la persona que en su momento dado quiere quitar a esa persona. Quiere decir que esa persona no tiene el compromiso de irse con ellos y esa persona le quita la privacidad a esa persona. Ese es el secuestro más que no solamente, como usted decía, una capa, sino de todo físico o mental que esa persona tenga, porque se le está vulnerando su mentalidad, su deseo de hablar, todo. Para mí ese es un secuestro dentro de lo que está el ambiente del secuestro. Saludos. Muchas gracias, Gabriel, y gracias por estar con nosotros desde Panamá, al igual que los demás. Y pues bien, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra, porque precisamente desde lo que es el ámbito jurídico, bueno, pues vemos que es esa persona a la cual se le priva de la libertad, se le retiene o se le tiene ese apoderamiento de esa persona, ¿no? Y como aquí lo mencionaban en algunos comentarios, con un fin de pedir el rescate, ya sea económico o en especie. Pero también sabemos que, bueno, pues existen, como lo mencionaron, diferentes tipos de secuestros, ¿no? Que nos vamos desde el secuestro simple, el secuestro por extorsión, el secuestro con fines políticos, porque hasta eso se da, así como el secuestro por grupos delictivos, como le mencionó Gaby. También tenemos el secuestro por explotación sexual. Igualmente tenemos el secuestro simulado, ¿no? Cuando yo quiero hacer creer que estoy secuestrada y es para hacerme evidente que existo, cuando hay ese tipo de trastornos por ahí. Y también tenemos el secuestro express y el secuestro virtual del que hablaba, ¿no? Que muchas veces no es que ya tengan a la persona. Cuando hacen las llamadas, ¿no? Tengo a fulanito de tal y pues queremos el dinero y decimos, ¿qué pasó? Y a lo mejor fulanito de tal viene llegando y pues resulta que no era nada, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente hay muchos factores que llegan a influir en este tipo de acciones, ¿no? Que van desde los psicológicos, los económicos, los culturales, los sociales, así como también los religiosos. Pero bueno, aquí lo importante es que siempre lo que se busca por parte de los familiares o de los allegados, pues es garantizar ese bien supremo que jurídicamente está establecido o el bien tutelado, ¿no? Que es la vida. También, bueno, pues ahorita aquí nuestro experto en estas áreas nos va a hablar precisamente de cuál es ese impacto, porque viene desde la sensación de me voy a morir, de qué va a pasar conmigo, pero es en el momento, ahora sí que es antes, durante y después. Y bueno, pues para eso, ¿quién mejor que el maestro Alberto Montaño Álvarez nos pueda dictar su conferencia en este sentido? Maestro, si usted me lo permite, hacemos una ronda de preguntas y respuestas cuando usted concluya su exposición para que también puedan interactuar y que podamos tener todavía mayor enriquecimiento. Cualquier persona que quiera hacer uso de la palabra, por favor, levanta su manita con todo el respeto para nuestro ponente. Este es su espacio, maestro. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, pues es muy grato para todos que estemos reunidos, y bueno, vamos a comenzar, vamos a iniciar la presentación y comienzo
cuando ya se hablaba ahorita Gaby, Gabriel Barrios, que mencionaron, también en el chat, evidentemente el secuestro nos ha acompañado a través de la historia. Podemos decir tiempos inmemoriales. A mí lo que me corresponde es desde esa perspectiva de lo psicológico, más sin embargo, desgraciadamente hay elementos que podemos decir van a abarcar muchas esferas. Lo que acaba de decir Gaby, soy joven, bueno, tengo 52 años, pero lo que decía Gaby es cierto. En Argentina hubo muchas situaciones ingratas de desaparecidos. En México no es la excepción, la década de los 60, 70, que yo desde estudiante universitario me di a la tarea a leer, a entender, y siempre con una rabia, ¿no? Con esta solidaridad a los compañeros, hermanos argentinos. Muchos de ellos, como sabemos, Gaby, se vinieron para acá con nosotros y orgullosamente se quedaron a vivir, a trabajar acá en la UNAM. También compañeros uruguayos. La llamada Operación Cóndor generó muchos desaparecidos. Entonces, cuando a mí como estudiante, antes de empezar, entendí quiénes eran las madres de la Plaza de Mayo, híjole, se te eriza la piel. Entender que señoras tomaron conciencia. Aquí en México se ha tomado conciencia ante estos grupos que se han organizado la última década, pero tal vez diríamos reaccionaron a destiempo, pero ya lo hay. Hay muchos grupos que buscan a desaparecidos a nivel nacional, pero con pocos resultados. Y precisamente lo que a mí me toca cuando hablamos de qué elementos están detrás de alguien que sobreviva al secuestro. Llámese express, virtual, prolongado, político. Sabemos que los efectos van a ser duraderos. Y también en la familia, aunque yo voy a hablar más del individuo, sabemos que esto se da históricamente. Entonces vamos a pasar con otro elemento, precisamente esto, que el secuestro, al igual que otros delitos, nos ha acompañado a través de la historia, desafortunadamente, y esto tiene que ver con el comportamiento humano. Desde la antigüedad, desde la antigua Roma, la antigua Grecia, sabemos de secuestros, incluso de toda la mitología, ¿no? Donde de alguna manera se buscaba un fin, muchas ocasiones, si leemos Troya y muchos otros pasajes de la mitología y de la historia, nos vamos a encontrar que hubo acontecimientos donde había gente que era raptada, muchas ocasiones no con afán de dinero, sino obtener algo, como decíamos, pero generalmente no se hablaba de ese impacto emocional, de ese impacto que modifica su comportamiento en la gente, que modifica su expectativa de vida. Hay personas que no creen, y esto lo comparto desde la experiencia de 29 años en el trabajo profesional en el área de la salud mental. Cuando la gente nos solicita una evaluación y directamente vamos generalmente a las casas de la gente que padeció este evento, piensan que solo vamos a evaluar y sí confirmamos que la persona tiene un padecimiento psicológico. Y tenemos que enseñarle a las familias a dimensionar que el problema también está con la familia. La persona se aísla, no va a convivir con la gente. Además que en muchos de los casos, en más de un 60%, el dinero de la familia, los ahorros se esfuman con facilidad. Se deshacen de herencias de gente que trabajó por 30, 40 años, se les va la vida económica en una semana, o a veces en menos. Entonces, la persona está en desventaja si además consideramos que en México, a pesar de que es muy común, y ahorita con lo que decía Gaby, también por ahí alguien de Panamá, desgraciadamente, creo que era la compañera Felipa,
tenemos una muy mala fama toda en México. Ya casi no se habla, pero todos los días en este país secuestran a alguien. Y bueno, finalmente vienen las secuelas psicológicas. No tenemos grupos directos que el sector público atienda a la gente que padece estos problemas. Mucha gente está en su casa resguardada, sufriendo los efectos del secuestro, desgraciadamente. Otro elemento, alguien preguntaba ahorita, bueno, lanzó la pregunta a Matilde, que qué entendemos por secuestro. Vamos a proponer que pues, es un flagelo, es algo que va a afectar todo el psiquismo, toda la personalidad de la gente que es secuestrada. Es una conducta evidentemente antisocial que va a impactar a la víctima. A veces, si no se hace nada, no se da el tratamiento posterior al evento, por toda la vida. Es decir, el individuo va a afectarse no solamente en el estado anímico, laboral, económico, social, sexual. Hace un rato también hablaba Matilde del tema de la sexualidad. Nadie habla de eso, ¿eh? Se los juro. Es decir, cuando hablamos del impacto del secuestro, se habla de muchas cosas políticas, económicas, pero generalmente, o yo no recuerdo alguna conferencia, puede que haya libros, evidentemente, los hay, pero de cómo se afecta la vida sexual del individuo que fue secuestrado. Y esa parte, pues estamos hablando que ese flagelo que está viviendo el individuo, pues híjole, va a repercutir de por vida, sino no el papel de los psicólogos y de los expertos en salud mental, también otros, abogados, incluirlos, pedagogos, trabajadores sociales, no podemos decir que nuestra obligación sea, o el papel obligar a la familia que dimensione el problema del secuestro, pero sí decir que hay un compromiso desde el ámbito familiar con todo y que ellos no sean los culpables, evidentemente, ni la víctima, a brindarles el apoyo si queremos que se reintegre a la vida social. Si no, va a ser muy difícil que se logre. Por ahí tenemos un dato en unos elementos, platicaba hace unos, poquito después de que empezó la pandemia, con unos amigos también puertorriqueños, también algunos amigos españoles, donde me daban algunos datos, a lo mejor no tan frecuentes, pero que en el 2 o 3% de los casos, la gente que ha padecido o ha vivido secuestro se suicida. Entonces, están minimizando una situación grave, porque también vamos a ver ahorita lo que es el trastorno por estrés postraumático, que es muy común. También hay estados depresivos que pueden conllevar a que la víctima atente contra su vida. Creo que uno de los primeros elementos que yo les propondría ahorita a todos los que estamos en el conversatorio es hacer un tipo de psicoeducación, así le vamos a llamar, donde la gente tiene que atender al paciente, pero también a la familia. Hay un daño muy fuerte a la familia, la inseguridad, donde muchas familias, su vida se trastoca y creo que eso, va a hacer que no solamente la víctima, sino la familia, créanmelo, viva infeliz por mucho tiempo. Pero la psicoeducación es bueno, tenemos que enfrentar la situación. Todos van a tener miedo en un momento determinado, pero demostrar con los hechos. Por ejemplo, mucha gente no le gusta dar parte de la policía. Y cuando ya ven que no avanza la negociación, ya avisan, entonces a veces es un poco tarde. Desgraciadamente, aunque no es mi tema como experto, eso creo yo, Matilde, a todos le correspondería a los abogados o incluso gente que se forma como policías o militares, donde se ha hablado que en muchas ocasiones también la parte de la autoridad de los policías, por lo menos en México sí se ha dicho eso, se ha descubierto, que participan a veces en los grupos criminales. Entonces, tenemos que confiar en algún momento, jugárnosla con la autoridad y que se pueda hacer un trabajo. De repente ha habido casos muy nombrados, ¿no? Que de repente actualmente, usted lo han escuchado incluso allá en Argentina, me imagino, en Panamá, Gaby, todos, Gabriel, que tales
jovencitas, tenemos poco antes de la pandemia que cada semana desaparece una chica, diríamos es privada de la libertad. Algunas aparecen, otras no aparecen, ¿sí? Y de repente dicen, es que el policía me pidió dinero y yo no tenía dinero. Y de repente hay policías muy condecorados porque hicieron un buen trabajo. Y creo que esa es la parte que tenemos que aprender a hacer un tipo de trabajo psicoeducativo, y creo que nos podemos juntar con el abogado, con el trabajador social. En ese sentido, si queremos sacar adelante una educación preventiva. Bueno, en cuanto a la víctima, cuando está en cautiverio, definitivamente, bueno, yo agregaría algo, ¿no? Hace un rato que preguntabas, Matilde, que qué es el secuestro. Es estar como estar encarcelado, estar en cautiverio, ¿no? Entonces, vivir el secuestro es el tiempo que dura, así haya sido un secuestro express de 2 horas, ¿no? Aquí, a mí sí me han tocado varios casos aquí en la capital y en el Estado de México. También alguna vez he tenido uno en Tlaxcala y 2 en Puebla, de 2 horas más o menos. Si no me das en 2 horas 5,000 pesos, no vuelves a ver a tu hijo, ¿no? Entonces imagínense la angustia de una mujer que, me acuerdo, una de ellas vendía pitas y pues le pidió a medio mundo y logró juntar los 5,000 pesos. Pero bueno, todo el impacto que iba a generar en su hija, una pequeña de 8 años de tercer grado de primaria, y otro le pidieron 2,000 pesos en 1 hora. Y hablaban de que iban a quemar a su hijo, que le iban a cortar un miembro. Porque además tenemos una historia, Gaby, me imagino que en Argentina, Panamá, nos estamos ahorita aquí, conocen el caso del Mocho Orejas. Daniel Arizmendi, que era un secuestrador, que les mochaba las orejas a las víctimas. Si el negociador no accedía a lo que él pedía, les colgaba el teléfono, evidentemente los amenazaba. Palabras soeces, vulgares, les amenazaba. En tal día había a buscar tal lugar, en una maceta, algo de tal va, parque, y les mandaba la oreja. Y si ha habido gente que se sobrevivió, y no piensen que el secuestrador, en ocasiones hay gente evidentemente poco ética, algún médico cirujano, hacer trabajar para ciertos grupos criminales, pero a veces así, directamente, cortar con algunas tijeras, con algún cuchillo, a veces les pueden poner un poco de anestesia, también sobre todo cuando son dedos, ¿no? O sea, no piensen que le preguntan, oye, ¿te duele o no por la anestesia? ¿No? A veces es así, con la mordaza, les corta, eso es sabido, pues después entrevistan a las víctimas, pero en muchas ocasiones no son médicos, ellos mismos compran anestesia y les cortan sobre todo dedos y orejas. Entonces, imagínense, además del cautiverio, ese temor que presente en cada momento está para la víctima, de que va a morir, de qué es lo que le va a pasar. Hace un rato se mencionaba, no crean que todas las personas secuestradas viven el famoso síndrome de Estocolmo. Esto, cuando se descubrió, es específicamente de una mujer secuestrada a un hombre, a un secuestrador varón. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿podríamos hablar de un Estocolmo en varones? Tal vez sí, o sea, tampoco la ciencia no lo niega, pero en este sentido se dice sí, porque fue de una mujer con un hombre. Y no es tanto que se enamore, pero lo que decía hace un rato Gaby es interesante. También en Estados Unidos se han conocido notas de incluso hombres que secuestraron a una novia, la maltrataron, la violaron, o no era la novia, era la ama de llaves, y se tuvieron que casar con ellos. Y viven toda la vida en el maltrato, en el temor, y esas situaciones, pues evidentemente, cuando tú le preguntas a una víctima mujer por qué aceptó eso, era una forma de protección, porque ella pensó que de esa manera iba a salvarse, y que ella estaba convencido que la iban a matar, y que entonces tiene que hacer una alianza subjetiva, dirían los psicoanalistas, a nivel del yo, pero finalmente en este sentido
pensemos qué es lo que le quedaba. No tenía otra alternativa en ese momento cuando, sobre todo pensemos las primeras horas y los primeros días. Es un shock. El fantasma ronda a todo momento, ¿no? ¿Qué va a andar queriendo comer la víctima? Yo le preguntaba varios casos que me han tocado. ¿Sabe qué, doctor? La verdad, como al tercer día, calculo más o menos, me empezó a dar hambre. Cuando me daban de comer al segundo día, o que calculo que era el segundo día, porque también la víctima pierde, acuérdense, la percepción de tiempo y del espacio. No los dejan ver. Todo el momento es oscuridad. En los casos así grotescos, siempre están vendados. En algunos casos que llegan a flaquear los secuestradores, pues les dejan ver un poquito la luz de repente, ¿no? Pero en ese sentido, sí, es difícil porque se pierde el tiempo y el espacio, y eso va a ser más impactante en las emociones. Además, hay todo un cambio, ¿no? Digestivo. ¿Qué nos pasa cuando tenemos un estrés, diríamos, no tan grave, ¿no? Todos hemos visto un accidente pequeño o algo no tan grave. Hay gente que le da ganas de orinarse, hay gente que le da diarrea. O sea, eso imagínense donde tú sabes que te pueden matar. Tú sabes que a lo mejor no vas a volver a ver a tus hijos, a tu esposa, a tus seres queridos, ¿sí? Pues obvio, hay un bloqueo, hay muchos cambios, digamos, neurovegetativos, taquicardia, alteraciones intestinales, gástricas, migrañas. Obvio, lo que menos piensas es en comer, en ese sentido. Eso también ya comentábamos, ¿verdad? Que es privar de la libertad. La persona cuando se está convencida o entiende que es el objeto de la negociación, ella siempre va a pedirle al secuestrador que, bueno, que no le haga daño, que su familia va a dar todo lo necesario, sobre todo cuando es gente que tiene cierto poder económico, ¿sí? Evidentemente siempre va a ser sometida al maltrato, no te quiere. Fíjense qué ingrata la situación, ¿no? Desde esta perspectiva emocional, no vales nada, nadie te quiere, ni te emociones. Pero lo curioso, hace un rato cuando empezábamos, decía yo con Matilde que en otro momento, Matilde, ojalá hagamos algo de perfilación, y haberlo platicado con la doctora Violeta, perfilación, pero incluso de los secuestradores. Se ha hablado mucho, pero un día podríamos hablar del perfil psicológico de los secuestradores. Y son gente que a veces son analfabeta, pero ellos saben que infringiendo el temor van a vulnerar a la víctima, ¿no? Diciéndole que nadie los quiere, que ni se emocione, que nadie lo espera en casa. Entonces imagínense esta humillación. A veces también los golpean, no te quiere tu familia. Si te quisiera, ya no se hubiera pagado el rescate. Entonces imagínense ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque me salí, yo tuve la culpa, y a mí me lo han dicho así en la evaluación. Entonces lo que yo hago es sacar un perfil psicológico, precisamente, de la gente que fue secuestrada. Oiga, doctor, pero los dejo que hablen, pero eso fue del azar, usted no sabía. Y a cualquier persona la pudieron haber levantado. Aunque haya luz, muchas ocasiones ha habido gente que la levantan a plena luz del día. Entonces, fíjense cómo este lenguaje vulgar que se maneja por parte del secuestrador o del cuidador. Y otra cosa interesante que me han reportado algunos cuando los liberaron, ellos sentían, las casas de seguridad, todos sabemos, o bueno, han escuchado, no son unas lindas casas, ¿eh? O sea, olvídense de eso, no es una suite. Perdón el sarcasmo de mi parte. Es una casa muy limitada. Es una casa que huele feo. Es una casa que tiene lo más mínimo. Y precisamente por seguridad los ponen en colchonetas o colchones. Nunca hay una cama donde haya seguridad y confort. Casos que a mí me tocó entrevistar, ni siquiera los llevaban al baño, sino los ponían el cómodo o un pato o una nica para que ellos orinaran o defecaran a un lado del colchón o de la colchoneta. El sentirse denigrado. Imagínense a alguien que tenía esas posibilidades de comer muy sano, muy a gusto, vaya, pues, como cualquier humano, ¿no? O a sus posibilidades, pero aquí es todo lo contrario.
todos los momentos te van a humillar. Entonces, por eso hace un rato decía que en el caso del síndrome de Estocolmo, la mujer se da cuenta que no le queda otra más que negociar. Incluso algunas mujeres se han reportado en algunos casos que si el agresor, con tal de dejarla vivir, además de que ella no iba a denunciar, les comenta que estaba de acuerdo en que la violentaron o que abusaran de ella sexualmente. Ella cree eso en ese momento, ¿no? Evidentemente, cuando se logra el rescate, pues bueno, evidentemente, y logran agarrar a los secuestradores, pues las penas van a aumentar dependiendo de esas condiciones, ¿verdad? Incluso no les miento, pero antes de que empezara la pandemia, gente que me ha tocado ir al reclusorio, varios reclusorios aquí en México y en el Estado de México, pues todos los casos por secuestro. Ahorita ahí tengo 3 pendientes, aquí en el Distrito Federal, donde son casos de secuestro, ¿no? O sea, el impacto que le generó a la víctima. Yo tengo que presentarme a defender mi dictamen, mi pericial, de todo lo que yo encontré. Obvio, evidentemente, el otro abogado o otros peritos del secuestrador van a ir a defender diciendo que él no tiene ese perfil, ¿verdad? Entonces, ha aumentado. Por ahorita lo que ha pasado, pues por la pandemia se detuvieron mucho los procedimientos, pero seguimos teniendo frecuentemente casos de secuestro. La víctima a veces puede tener ya recursos psicológicos. Por ejemplo, a manera preventiva, ¿qué nos dicen nuestros padres o qué le decimos a nuestros hijos? Niños, desde chavitos, desde el preescolar. Oye, hijo, y no solamente no te acerques a un desconocido, no aceptes nada, porque te pueden robar, te pueden llevar, ¿no? Yo soy de los que piensan lo siguiente, y si me critican, asumo esa responsabilidad. Hablemosle de la palabra secuestro. Hace un rato, varios de ustedes decían que era privar de la libertad. Hablemosle. Los chicos entienden, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando yo era niño, a lo mejor a ustedes les tocó, no te vayas tan lejos de la casa porque te lleva un robachicos. No sé si también en Argentina, Gaby, le llamen robachicos, o en Panamá, o no, los robachicos, ¿no? Pues te metían miedo mamá, ¿no? O los hermanos mayores. Sin embargo, a mí me parece que hablemosle, esto es un secuestro. Y si tiene que ser con caricaturas, hagámoslo con caricaturas, ¿sí? O con algún cómic de manera preventiva, porque eso puede dañar tu vida, me puede dañar a mí que te quiero, y yo no quiero que dejes de ir a la escuela, yo no quiero que dejes de ser feliz, yo no quiero que llores. Se lo tenemos que decir. A mí me conflictúa, perdón que me ría un poco, porque la gente a veces cuando me contrato, me pide alguna capacitación, no le quieren decir las cosas por su nombre. Aquí pasa de verdad, como la sexualidad. Es tu cosita. No, tiene un nombre, ¿no? Es pene o es vagina. Y no soy educador sexual, no. Pero en el secuestro tenemos que hablar qué es el secuestro, qué efectos puede haber. Y si no, capacitemos, ¿no? A mí lo que me ha gustado mucho, hemos ido también a hablar un poco de esto a preescolares, ¿eh? Es difícil, pero los chavitos te entienden. Vamos con maestras, hablar de trastornos mentales, pero también ya nos han invitado a hablar de esto. ¿Qué podemos ayudar a los pequeñines para prevenir esta situación? Y hablar desde casa, que esto puede afectar a la familia, que debe de ser un chico obediente por su bien, ¿sí? Podemos hablar también terapia de juego con esto, también se puede hacer, y eso ha tenido muy buenos resultados. Bueno, en el periodo que es un cautiverio, que está secuestrado el individuo, la víctima, el cerebro recibe mucha información, ¿verdad? Los pensamientos catastróficos que tiene la víctima lo vulneran todos los días, no sabe nada de la negociación, hay una situación de duda extrema, ¿sí? Y evidentemente, pues, estas condiciones de todos los estímulos que recibe, no lo dejan escuchar las noticias, ojo, porque incluso también puede escuchar en las noticias, en la tele, hoy con los celulares, todo eso, su caso, ¿no? De que fue secuestrado. Entonces, imagínense
no recibe información, o la información en este caso que recibe, pues es de la gente que lo cuida, ¿no? Escucha voces, el que le da de comer, a lo mejor escucha ladrar a un perro. Alguna vez me decía, yo me acuerdo muy bien, doctor, me decía una paciente que era un perrito chihuahua. ¿Sí nos escucha, doctor? Es que creo que tenía un poquito de fallas con su internet. Esperemos que ahorita se incorpore. Bueno, pero si bien es cierto, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta todo este tipo de información, porque hasta dónde está permitido hablarles tan abiertamente a los jóvenes. ¿Cuántas veces no de repente se nos convierte en una psicosis y de repente pensamos que todo mundo nos quiere atacar? Entonces, sí seamos mesurados en el lenguaje, en el uso que les vamos a dar a los jóvenes, sí hablarles de lo que es el secuestro, sí hablarles de este tipo de secuestros. Yo en lo personal, cuando era yo estudiante, estaba yo estudiando la licenciatura en Derecho, a mí me tocó un secuestro express y casualmente el perfil de las personas que secuestran eran así como tipo ex policías judiciales y bueno, me quitaron hasta mis boletos del metro, ¿eh? Entonces es algo como risible, pero sin embargo es algo que llega a impactar. Esos secuestros express que te quitan todo, que no sabes qué es lo que te van a hacer, lo que de inmediato pensamos bueno, yo en mi caso como mujer, pues me van a violar, ¿no? Van a abusar de mí, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Pero sin embargo, bueno, podemos saber que hay este tipo de asesorías, este tipo de ayudas y que hoy en día ya las tenemos más cercanas. Antes era la falta de economía, la falta de cultura, ¿no? Se necesita una cultura de la prevención que debemos de ir incrementando fuertemente, o sea, no nada más es decir por decir, sino es asirnos de todas las herramientas que tenemos y comenzar a replicarlas, ¿no? Hace un momento con esta interlocución que tuvimos de qué es para ustedes el secuestro, ¿no? Bueno, pues a lo mejor son ideas que traemos muy satanizadas, otros que no nos permiten hablar de ellas, otros que las podemos tener erróneas, pero también como yo les dije, no es a lo mejor ponernos la capucha y de repente pues es nada más es lo que pasa en la televisión, pero no, también hay a través del engaño, ¿no? Esa seducción, ese lenguaje que de repente nos vuelve un poco víctimas de la buena, del buen comunicador, ¿no? El hombre que nos llega a seducir. Ah, permítame un segundito porque al parecer, un segundito, ¿sí? Es que tenía problemas el maestro. Bueno, sí está teniendo problemas con su internet. Aquí en la ciudad ha habido apagones, no sabemos cuál sea la causa, pero bueno. Entonces les comentaba yo, sí es importante que las personas que conforme vayamos especializándonos, aquí tenemos a la maestra Bricia, por ejemplo, ella es psicóloga y algo de la labor que ella realiza con sus jóvenes, con sus niños, pues es precisamente enseñarles las cosas, pero con sus palabras, como decía el maestro. Pero hablemos, ¿qué entendemos por un secuestro de extorsión? ¿Es la extorsión que nos pueden hacer cuando nos piden una cantidad de dinero? ¿O qué entendemos por esa extorsión? Hay que irnos sensibilizando con estos términos. Cuando nos hablan no sé si les ha llegado a pasar que en alguna ocasión saben ustedes de algún caso donde generan su propio secuestro. ¿Cuáles creen que sean esos impactos, esas necesidades a nivel emocional, a nivel psicológico y que se llegan a presentar? No sé si alguno de ustedes quiera comentarlo en lo que viene el maestro y aquí que también la maestra Bricia nos quiere hacer algún comentario. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene esa necesidad? ¿En qué momento me hice invisible ante mi familia como para tener la necesidad de inventar un secuestro? ¿Y hasta dónde llega un secuestro? Porque hay impactos, ¿no? Hay impactos donde la bromita se sale de... Eh, ah, ¿quieres participar, Felipa?
Nos comenta que ella es docente de informática de niños, entonces no sé si quieran participar. Está abierto el micrófono, pero les comentaba yo, ¿qué tanto podemos nosotros romper esa barrera y atrevernos a hacer un juego tan perverso, inventando un secuestro? ¿Qué tanto estoy tan dolida emocionalmente que no me tiembla la mano para inventar algo así, ¿no? Adelante, Felipa, ahorita continuamos. Adelante, Felipa, si gustas hacer uso de la palabra, por favor. Está abierto el micrófono, Felipa. No sé si no me escucha. Sí, ya, Ah, ya. listo, ¿me escuchan? ¿Me Sí, ya te escuchan? escuchamos. Sí, adelante, por favor. Estaba buscando los audífonos para eliminar un poco los ruidos externos que a veces hay. Bueno, sí, como decía acá en el chat, yo trabajo, soy docente, soy abogada y soy abogada penalista. Yo soy profesora de informática y realmente es un trabajo para mí muy importante trabajar con niños y adolescentes. Y bueno, precisamente el año pasado tuvimos una situación en el centro educativo donde yo trabajo. Yo soy de la provincia de Chiriquí, acá en Panamá. Trabajo en un centro educativo de área rural. Y el año pasado tuvimos la experiencia en la mañana que creemos que hubo la intención de secuestrar a un chico. Bueno, decíamos secuestro, pero realmente privar de libertad. Vamos a hablar de privar de libertad porque no sabemos con qué intención llegó este carro, andaba rondando por la escuela, un pick-up, y le llamaron a uno de los estudiantes en horas de entrada de manera muy sospechosa. Le iban a enseñar algo con el celular al muchachito de unos 12 o 13 años, pero el niño se llenó de miedo y se alejó y se apresuró para entrar a la escuela y le explicó a la docente. Y luego a los días, se llamó a la policía y todo lo demás, se le dieron los generales del vehículo a la policía. Y precisamente como a la semana siguiente, en otro sector, en otro centro educativo, tuvieron una experiencia parecida. Entonces, igual también vieron un pick-up color gris. Entonces, ciertamente cuando el doctor estaba hablando al respecto de explicarles a los estudiantes, me recordé y es cierto, estos temas nosotros no los tocamos, no los tocan los padres de familia en la casa, y nosotros muy así someramente lo tocamos y realmente hay que explicarles con su nombre, como lo decía él, para que ellos estén conscientes, porque son los más vulnerables precisamente los niños y los adolescentes. Porque eran 3 hombres, yo logró ver que habían 3 hombres en ese vehículo, 2 adelante, el conductor, el que lo llamó para enseñarle el celular, y atrás había otro hombre. Imagínense, un niño o un adolescente, hay 3 hombres. Entonces, ¿con qué intenciones? Entonces, sí, definitivamente es un tema sumamente importante. Los centros educativos en todos nuestros países, nosotros docentes, involucrarnos, no solamente desarrollar los contenidos que nos compete desarrollar con ellos, sino estos temas que son muy importantes. Gracias, Felipa. Bueno, ya tenemos aquí nuevamente al maestro. Adelante, maestro. Gracias. Entonces dice que está silenciado. Pero está silenciado todavía. ¿Sí me escucho, Matilda? Sí, Matilda. sí, escuchado. Ok. Sí. Bueno, es una variable que no depende de mí, perdón por los vientos que hay por acá, pero me voy a apurar. Y en ese sentido decíamos que el cerebro recibe información, pero el paciente no la sabe integrar, bueno, la víctima en este caso, ¿no? Y posterior al secuestro es cuando tendremos que ayudar a cómo vivenció todos los maltratos, toda la información, y que evidentemente siempre estuvo provocando cambios en su estado anímico y fisiológico.
Entonces voy a pasar a la otra diapositiva. Para lo que les comentaba ahorita. Si se dan cuenta, vean cómo hay una colchoneta muy simple, agua, elementos básicos para que la víctima no pueda recordar muchas cosas y que él sepa que quien tiene el mando y el control es el cuidador y secuestrador. Eso se lo hacen saber desde el primer momento. Va a estar enfrentando a una situación de alto riesgo y en un momento determinado va a buscar, aquí lo interesante, ciertos elementos del pasado, de sus capacidades emocionales, para poder tener un equilibrio ante la situación. Es muy común que las víctimas acudan en ese momento durante el cautiverio por el secuestro a adquirir creencias religiosas, incluso que no las tenían en ese momento, ¿no? Alguna vez me preguntaba un paciente, bueno, ya paciente en ese sentido, oiga, doctor, y es malo que yo no era religioso, era cuando me secuestraron, me volvió muy creyente, ¿no? Es un derecho de la gente. Finalmente es un recurso ante la situación de vulnerabilidad, de temor constante. Está en todo su derecho por eso puse unas imágenes religiosas, y si eso en ese momento le va a ayudar, creo que es parte de su esperanza. Otro aspecto que es importante, a ver, muchos secuestrados, bueno, no saben qué hacer, obvio, pero sí se los podemos decir si llegara a pasar. Los primeros 2 o 3 días son de un shock muy fuerte, pero la cuestión es en qué voy a ocupar mi tiempo. Pensar en algo, aunque no sea lo más agradable, ¿no? Que yo hice en el trabajo, en la escuela. Tenemos que consumir tiempo en el día de algo que ocupe nuestros pensamientos, además del dormir. Evidentemente va a haber pesadillas con frecuencia, poco sueño, ¿sí? Pero tenemos que sugerirle en algunos casos, o cuando alguien llegara a ser secuestrado, tiene que ocupar su pensamiento en algo, dividirlo, pensar en que, bueno, guarde esa esperanza, pero ¿qué va a hacer cuando salga? ¿Qué podría hacer? ¿Qué posibilidades tiene de retomar algún proyecto en la escuela, con su familia? Es el aquí y el ahora. Aquí no hay, ¿qué voy a hacer en 5 años? Porque no sé si voy a sobrevivir. Es el aquí y el ahora. Eso es lo que también tenemos que manejar con la víctima posteriormente. Otro sentimiento es el de la esperanza relacionada a que todo terminará y que va a sobrevivir, pero curiosamente es muy común que después las víctimas crean en que todo no va a ser, es como una dualidad. Primero me encomiendo algo, tengo la esperanza de que voy a salir adelante, de que no me van a matar, que van a respetar mi vida, que mis familiares van a pagar el rescate, pero por otro lado aparecen síntomas de llanto, de desesperación, donde la víctima piensa que todo está perdido. Para manejar los sentimientos tan abrumadores, la víctima va a recurrir a sus creencias emocionales, afectivas, lo que le dijeron de niño, ¿no? Que nunca deja de creer en algo, que eso podría sacarlo adelante en sus problemas. Y creo que lo puede hacer o debería de hacerlo. Casi todas las víctimas hacen esto como un mecanismo de defensa ante lo que se está viviendo. También decíamos que las ideas religiosas dan como una contención y lo que hace un rato decíamos, bueno, de repente es muy común hablar de los secuestros en Latinoamérica, pero también debe haber secuestros en Rusia, en Alemania. Bueno, sabemos que en algunos países no tanto, no se mencionan, pero debe de haber. Y en todas las partes del mundo hay gente que se puede aferrar o se puede enganchar a una idea religiosa. Y si esto le va a dar una forma de contención, creo que es lo mejor que le puede pasar en ese momento. El gran temor que caracteriza la liberación es volver a pensar que me van a volver a secuestrar, que voy a volver a vivenciar el evento traumático y que entonces, pues evidentemente eso causa un temor muy fuerte en la víctima. Otro aspecto, como decíamos, es el que van a desarrollar
más del 80-90% el TEP, trastorno por estrés postraumático. Este se va a presentar generalmente de 2 a 3 meses después del evento traumático, donde la víctima vive como una gran amenaza, revive la situación. Imagínense ahorita olores, la comida que le daban, a tientas lo que tocaba, las voces de quien lo cuidaban. Si algo después del cautiverio le recuerda a ese evento, lo va a desencadenar. También en pesadillas, por ejemplo, es muy común. Y esto está en la vida cotidiana. Oye, estabas bien, estabas platicando con la familia en la comida y de repente puede ir corriendo a su cuarto y no querer salir a lo mejor. Este TEP se descubrió por primera vez en los soldados norteamericanos que venían de la guerra de Vietnam. A partir de ahí se tipificó, se clasificó internacionalmente el trastorno por estrés postraumático. Y que ese, pues evidentemente va a causar muchos cambios en la vida afectiva del paciente, bueno, ya la pues, paciente, y se debe de trabajar. Y también se debe de medicar. Los pacientes, yo en lo personal asumo lo que estoy diciendo desde mi experiencia. El paciente que sobrevivió un secuestro y que siempre estuvo en este riesgo constante y estrés psicológico y fisiológico, para tener un mejor impacto y desarrollo y cura del trastorno, hasta donde sea posible, debe de medicarse por el psiquiatra y tener el apoyo psicológico en la consulta psicológica. Entre los problemas que pueden provocar es pues una grave amenaza, ¿no? También hay gente que los llega a ver, hay gente que, imagínense el efecto en el secuestrado, hay gente que vio cómo levantaron a alguien, gente que vio cómo mataron a alguien, gente que la amenazan, ¿no? A mí me tocó vivir algo, de gente conocida, ¿no? Que las amenazaban, o sea, tú no viste nada, y ya sabes, si tú dices algo, te va a pasar algo a ti y a tu familia. Entonces, imagínense esa situación, de por sí lo que está viviendo el secuestrado, y cuando llega a casa piensa que va a volver a vivir el evento, y también a veces gente que está a su alrededor. La víctima va a presentar situaciones de evitación al evento traumático, se va a aislar, pensamientos catastróficos, poco alentadores, y es ahí donde tiene que participar el psicólogo. Es más, no lo puse en una diapositiva, pero después de que la víctima llega a casa después del secuestro, obvio, debe de valorarse por parte de, muchas veces no creen que lo hacen las autoridades, no, pues que lo rescató la policía fulana de tal, y si no hay médico legista, si no hay médico, no lo va a valorar, lo tendrás que valorar tú por tu cuenta, tu paciente, sus condiciones generales, pero de inmediato tiene que empezar el tratamiento psicológico. Tiene que ser, obvio, un psicólogo preparado, con experiencia, para que empiece a trabajar. Estamos hablando que si el impacto vemos que fue muy fuerte, si están las posibilidades de la familia 2 veces a la semana, por lo menos 1 vez a la semana. El tratamiento puede extenderse desde un mínimo de medio año hasta 2 años, dependiendo del efecto traumático. Otros síntomas van a ser que la víctima se distancia de la gente, actividades que antes les eran atractivas, ir a jugar con los amigos, pero también con emociones como intimar o ternura. Por eso hace un rato decía que lo que menos le interesa a una víctima que fue secuestrada es la vida sexual. Fíjense, aquí también habría que orientar a la pareja. Ya no me quieres, ya no te gusto. Oiga, señora, vamos a inventarnos. Señora Martínez, ¿sí entiende o dimensiona el efecto que tuvo su esposo? ¿O lo que vivió? O al revés. Señor González, ¿sí entiende por lo que su esposa vivió? ¿Por lo que pasó? Este es postraumático, estuvo a punto de morir, la humillaron, la maltrataron. Entonces, pues para que entienda o pueda poder creer un poco que lo que menos le interesa a su pareja por algún tiempo, no les puedo decir si son semanas o meses, puede ser menos o más. No hay un libro que les va a decir exactamente al tercer mes ya va a tener un super apetito sexual. No. Eso es mentira. Va a haber una hipoactividad sexual, eso sería normal.
Pero conforme va trabajando en la terapia, seguramente se va a interesar, pero ahí hay que involucrar al compañero o compañera. Bueno, es común que la víctima reexperimente el evento traumático. Lo que es importante que se trabaje posteriormente porque va a pelear contra pensamientos recurrentes, son repetitivos, andan en alerta, hipervigilancia, obvio, no pueden dormir. El psiquiatra tiene que mandar algún medicamento para que pueda dormir. Eso va a ser muy importante. También suelen presentarse grupos de síntomas asociados como la depresión, desgraciadamente angustia, reacciones emocionales como dolor, tristeza. Y casos interesantes, a mí sí me tocó uno hace como 10 años, un poquito más, conductas de regresión. Se comportaba un señor de 40 años como un niño de 10 años. No soy experto en el psicoanálisis, no me corresponde ese puntito, pero hay mucho que decir ahí. El paciente tuvo una regresión por el miedo, el temor, pero se trata de que el tratamiento lo haga volver a la realidad hasta donde sea posible y que la persona sea funcional. Bueno, en el caso de la familia, siempre que se causa un impacto, hay un shock, hay desconcierto, hay una negación de la familia. Posteriormente, también hay desesperación, tienen una esperanza de que su ser querido va a volver. Eso es muy común. Otro aspecto es, aparecen sentimientos que ayudan a minimizar, que por ejemplo, la víctima, el hermano, papá, se ha de haber ido de viaje y no nos avisó. Se fue a ver a unos amigos. No está de viaje, pero es un mecanismo de defensa que esto en algún momento le puede servir a la familia, a veces pueden ser horas o días, a minimizar el dolor, el impacto que está generando en la familia la primera noticia del secuestro. Y bueno, la familia presenta una serie de sentimientos. La culpa, te dije que no lo dejara salir. Es tu culpa. No podemos hacer eso. La familia, les comento por experiencia con las familias, es inevitable. Se van a echar la culpa unos a los otros. La impotencia, no puedo hacer nada. Hay una represión de los sentimientos. Hay temor y angustia. Por eso les comento, desde mi experiencia, además de la víctima, la familia tiene que recibir una orientación, ¿sí? Porque en un momento todos piensan que van a ser secuestrados. ¿Sabes qué? Agarraron a los secuestradores. Y cuando salgan nos van a venir a hacer lo mismo. Es muy raro, casi no sucede eso, ¿sí? Los casos más renombrados en el país de secuestro, por ejemplo, el caso de el empresario Martín, de esta señora Miranda de Wallace, la hija del maestro Nelson Vargas, conocido deportista, atleta. En los 3 casos pagaron el rescate y mataron a los secuestrados. ¿Sí? Entonces fueron casos muy nombrados fuera del país también, pero hay un impacto. Y ya cerrando, no es lo mismo saber que aunque matan a la víctima, lo que hace un rato decía Gaby, muy interesante, a nunca encontrar a tu ser querido. Si tú me dices que en esta cajita están las cenizas de mi ser querido, yo le voy a rendir un culto, un honor. Pero si nunca lo encuentro, va a ser una lucha eterna. Yo creo que la gente debe de entrarle. En México no tengo el gusto por el momento. Sí conozco mucha gente y bueno, de repente por ahí nos dan que demos una opinión. Pero hay grupos que están trabajando en esto y también hay una psicoantropóloga en la década de los 50, se ha escrito muchas cosas, Agnes Heller, y ella estudió en varias culturas en el mundo, que cuando no hay un muerto, no ves a tu muerto, no vas a descansar nunca. Pero sí hay que preparar entonces a la gente que aunque nunca encuentres a tu ser querido, trabajar la parte emocional, un tipo de aceptación, vivir un duelo. Por ejemplo, en México, muy renombrado, para allá Gaby, Gabriel en Panamá de Argentina, me imagino que saben del caso de Yotzinapa, de los 43 chicos que no se encontraron. Pues es obvio que no los vamos a encontrar.
¿Cómo trabajamos con eso? A ver, yo no estoy diciendo, ojo, que esté mal que se le exija al gobierno, que se le exija a las autoridades aquí en Argentina, en Panamá, en Ecuador. ¿Cómo va el lema, Matilde? Se fueron vivos, vivos los queremos, ¿no? Eso no está mal, pero la realidad es que muchos casos nunca los vas a volver a ver, porque fueron incinerados, nunca sabes, dónde se quedaron las fosas, pero se tiene que trabajar. El trabajo ahí va a ser difícil, pero no imposible, de hacer un duelo, porque hay gente que lleva 10 años y no ha cerrado su duelo, y eso se complica, no te deja vivir. Y bueno, pues esa es una parte que habría que motivar. Y bueno, pues es lo que les puedo brindar. Y bueno, pues ojalá quieran hacer algún comentario, agregar algo. Aquí estoy. Gracias, maestro. Pues sí, es muy cierto. Bueno, le damos el uso de la palabra a Gabriel y ahorita le hacemos otros comentarios. Adelante, Gabriel, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quisiera preguntarle al señor Alberto Montaño, ¿usted ha visto del 2000, se puede decir que del 2015, 2020, ha habido otro tipo, ha nacido una nueva corriente de secuestro, un secuestro económico, donde ha afectado masivamente todos los puntos que usted ha tocado anteriores? Y es un punto que se ha visto hoy en día, ha surgido más porque hay muchas personas que en su momento han aportado información y ya se conoce que ese secuestro económico ha ido como una bola de nieve que lo coloca en la cúspide y va rodando hacia abajo y va haciéndose cada vez más grande. Ese secuestro económico conlleva de que la gente llegue a tener otros tipos de actitudes dentro de la sociedad. Uno de esos puntos es que usted puede ver que hay una frustración social. Esa frustración social establece que las personas comiencen a buscar algún tipo de ayuda. Para ello ellos buscan entonces el secuestro. Dentro de lo que van a encontrar en ese secuestro, van a encontrar, puede causar un secuestro a un familiar para poder cobrar un dinero. Pero todo tiene algo, todo tiene una acción. Una acción trae una reacción. Y nuestros gobernantes son partícipes de ese tipo de acciones. Y si ellos no toman consideraciones en mano, hoy en día, esto se va a seguir haciendo cada vez más grave y agudo, los secuestros, y no solamente van a ser físicos, ahora mismo ya estamos hay un cerco económico a nivel de toda América. Y eso es parte del pensamiento que se ha ido madurando para poder conquistar más allá. Yo en estos días analizaba y meditaba de que ya se está volviendo una monarquía absoluta dentro de lo que es el sistema económico. Ellos te inflan cualquier tipo de alimento, petróleo. Eso es un secuestro, para que usted sepa. Porque el tener algún tipo de suministro de base, por ejemplo, sea alimento o sea de petróleo, eso es un secuestro económico que ellos el secuestro económico que lo están manipulando. Y eso está afectando a todas las regiones y a todos los países. En ese caso, ¿cómo usted ve el secuestro económico, líder? Muy bien, Gabriel, gracias por tu comentario. Evidentemente en México también es muy común. Es una forma es un modus vivendi. Y se da, ¿sabes qué es interesante? Con gente de medianos recursos económicos, incluso que llamamos en México como que serían clase media baja. Se da más esto. Primero porque el crimen organizado ya no solamente secuestra a empresarios grandes, famosos, sino a gente que tiene pequeñas tortillerías, vende pan. La gente que a mí me ha tocado, aguacateros en menor grado, tienen sus tienditas,
y pagaron el rescate hasta donde más se pudo. Pero como dices, es cierto, es una forma de vida ya, y la bola de nieve sigue creciendo. Creo yo que tiene que ver también con los valores, insisto, creo yo que tanto aquí, Gabriel, como en Panamá no es la excepción, tenemos que educar en valores, definitivamente, lo que ya dije hace un rato, tenemos que entrarle desde el preescolar, Gabriel, desde los chavitos que están entre 6, 7 años en adelante, los valores. Mira, te pongo un ejemplo. Hay una prueba psicológica que yo manejo hace varios años, Gaby, para todos, Felipa, y la aplico. Son 40 preguntas de sí o no, y se llama conducta antisocial. Y tú dirías, Gaby, ¿qué de atrevido, qué de atractivo tiene, Gabriel, preguntarle a un niño si se robaría una flor o no en un jardín? Uno. La otra pregunta dice, ¿estás en la fila de un supermercado y rompes la fila y te metes? Hay preguntas tan sencillas que nos van a indicar, Gabriel, si tenemos un niño, es en serio, desde los 8 años, me atrevo a decir antes, un niño que va a ser criminal. Pero entonces, hablemos de valores, ¿sí? En este sentido, a mí lo que me ha tocado, Gabriel, y aquí sí había que poner un poquito de énfasis en que se está dando, pero es la educación en los valores desde pequeños. Los últimos casos que me ha tocado de gente que está por secuestro recluida, ¿sabes cómo empezaron su historia delictiva, Gabriel? Robándole a su mamá el monedero en la casa. Y yo les he preguntado, o también luego he entrevistado a sus familiares. Ay, doctor, pues nada más eran 5 pesitos, pero no se los autorizaste, ni un peso. Tú como papá, no le pegues, aunque hay gente que sí acepta una modificación de conducta con alguna nalgada, por ejemplo. Pero el monedero es sagrado. Solo que yo te diga, puedes agarrar mi monedero, aunque solo sean 10 pesos. Entonces, desde ahí, son chicos que se unen. Algo que pasa mucho en México, Gabriel, no sé si por allá, Gaby, en Argentina, estamos ahorita aquí latinos, los chicos que tienen problemas en la escuela y que son dados de baja. Después de los 12 años te corrieron de la escuela por agresivo, por violento, por rompiste el reglamento. ¿A qué se va a dedicar, Gabriel? Un niño de 13 años que lo corrieron y ya no puede entrar a la secundaria, Lo pones a barrer la casa una semana, lo castigan, así es el mexicano, no sé. Vete con tu tío Juanito y órale, le ayudas a trabajar y te castigo es que no te pague. ¿Sabes qué va a hacer después de 3 meses? Nada. Y medio año después vas a salir a la calle a ver qué hace en el ocio y va a empezar a robar. Por lo menos sí creo que un factor que puede ayudarnos es el de educar en valores. No es fácil. Incluso me atrevo a decir porque he trabajado, tengo incluso exalumnas psicólogas que son religiosas, varias de ellas, ha dado buen resultado en sus congregaciones educar en valores. Tienen congregaciones religiosas y han tenido un buen impacto para prevención de las conductas violentas. Entonces, esa es mi sugerencia. Sí, sí, en México también se da. Y entiendo que es toda una mafia. Bueno, te voy a decir algo y quien quiera preguntar otra cosa. Si se ríen de lo que les voy a decir, no me enojo, Gaby. En el 2008, desafortunadamente, a mano armada, me robaron 40,000 pesos. Me pusieron una pistola aquí. Evidentemente, mi reacción, mi vida vale más. Ahí está. Solo me pegaron con la cacha de la pistola en una rodilla. Y bueno, ¿y qué creen que me enteré al otro día? Fui a hacer mi denuncia, además de todo mi estrés como humano común. El ratero, después me dio cuenta que era el policía que me entrevistó. Y pues imagínate el impacto para mí, ¿no? Sí me dio temor, hice mi denuncia y todo, pero después entero que los 3 que me robaron, el que llevaba la camioneta, el que paró al taxi, me bajó con la pistola, los 3 eran los policías judiciales.
Con eso te contesto, imagínate, ¿no? Sí me frustré y me dio miedo, pero traté de hacer lo que me correspondió. Entonces, de hecho, mi reacción fisiológica al otro día, me dio diarrea, bueno, andaba yo muy mal. Y yo no creo que México sea la excepción en eso, ¿no? Pero no toda la gente acepta que está en esas condiciones. Pero yo creo que algo que puede salvar es la educación en valores. Si no, tendremos a chicos que se van a incorporar a estos grupos de secuestro económico, como dice Gabriel, y pues le tenemos que apostar, invertir tiempo, un poco de dinero, en capacitar a la gente, o lo que otra le decía a Matilde antes de que empezáramos. Si las grandes empresas, o sobre todo las instituciones públicas grandes, no invierten en capacitar a sus personales, pues entonces seguiremos como que algo sin mucho avance, ¿no? Esa es mi respuesta, Gabriel, para no sé si alguien quiera aportarnos otro comentario o algo, por favor. Sí, Gracias, adelante. gracias por su respuesta. Gracias, Gabriel. Gracias por su respuesta. Adelante, Gaby, por favor. Bueno, profe, primero felicitarte porque me encantó la charla, muy clara, muy y que deja con muchas ganas de más, ¿no? Por ejemplo, vos hablaste del perfil del secuestrador, eso estaría buenísimo. Y 2 o 3 puntos. Hablabas del duelo de quien no tiene un cuerpo, una ceniza para enterrar, para venerar, para lo que sea. Sí, acá pasó exactamente eso. Y la verdad que estas madres de Plaza de Mayo que vos nombraste al principio son un ejemplo de fortaleza que nos han dado a las generaciones que vinimos después o que vivimos nuestra adolescencia en la época de la dictadura, que fue muy jodida. Y bueno, y el hecho de no saber si, porque probablemente estén todos muertos, probablemente. Y si alguno quedó con alguna enfermedad mental perdido en algún manicomio, acá se les dice manicomio psiquiátrico o como quieran llamarlo, perdido en el medio de la nada, de tanta picana y de tanta cosa, o sea, cómo esas mujeres han, entre ellas mi tía, yo tengo un primo desaparecido, esas mujeres han manejado para no volverse locas, realmente, por más que muchos acá le digan las locas de Plaza de Mayo. Eso por un lado. Por otro lado, sí, la policía acá secuestra y acá mata directamente. Se bajan, ahora empieza el juicio a un pibe que mataron el año pasado. Claro, después les plantan droga, les plantan armas, lo acribillaron porque era morochito, y como si los policías que lo hicieron fueran muy nórdicos, ¿no? Muy rubios de ojos celestes. O sea, claro, y sí, pero lo que pasa es que hay una complicidad, hay una connivencia entre la delincuencia, el crimen organizado, esos grandes grupos económicos que también nos tienen secuestrados, como bien decía Gabriel, y el Estado. O sea, no hay voluntad política para cambiar esto. Esto de empezar desde chiquitos, en el colegio, en la casa, educar en valores, a mí me parece bárbaro. El tema es que tampoco hay voluntad política. Hablo desde Argentina, ¿no? Cuando un pibe lo echan del colegio, como vos decías, pasa acá en donde yo, en la ciudad donde yo vivo, yo soy profesora, bueno, no estoy jubilada, pero soy profesora de secundaria. O sea que yo trabajé con adolescentes casi 30 años. Pasaban de una escuela a otra y ya de la tercera, cuando los echaban y quedaban en la calle. Entonces el pibe en la calle, que tenés la droga, tenés todo lo que se te ocurra. La policía los ve y la policía les cobra el peaje, por decirlo de alguna manera, les cobra, bueno, a ver, vendiste tanto, o qué sé yo, dame la parte. No, es así, está recontra comprobado, pero nadie hace nada. Entonces no me extraña que vos hayas ido a hacer la denuncia y que te haya atendido el policía que te robó. No me extraña. Y una preguntita. ¿Se podría decir, ahora me estoy yendo, ahora me voy a Estados Unidos y me voy a los
ilegales con 500 millones de comillas, porque no creo que nadie sea ilegal ni todo esto, pero bueno, las políticas de Estados Unidos sabemos que son bien racistas y bueno. Esta gente ilegal, que es, digamos, agarrada por la migra, atrapada por la migra, que los tienen sí, secuestrados en esas jaulas, hasta que, bueno, ven qué hacen, si los devuelven a Europa Oriental o a la misma América Latina, de donde sea que vengan. Eso es un secuestro legal, digamos, porque secuestro, o sea, es privación ilegal de la libertad, eso ni hablemos. Pero está apoyado, esta es la política del presidente, de quien sea, porque todos los presidentes eso no lo cambian, los de Estados Unidos. ¿Eso cómo se llama? Secuestro. O sea, más allá que sea legal, que esté, que ni las Naciones Unidas, ni UNICEF, ni nadie se meta, porque claro, Estados Unidos maneja todo eso, pero eso es un secuestro también. ¿O no? ¿O estoy equivocada yo? Esa es mi Yo he pregunta. tenido, lo que dices, Gaby, es muy interesante. Sí, para mí es un tipo de secuestro. He platicado en el pasado también con gente religiosa, incluso gente que ha ejercido la psicología, y apoyan a grupos de migrantes. Les dan de comer, hay casas donde viven unos días, y ellos decían que pues pueden hacer las denuncias en, por ejemplo, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, pero pues no procede porque a Estados Unidos le da lo mismo. Es un tipo de secuestro, sí, porque la gente sufre, y además agrega el otro, Gaby, que en México, sí me da pena lo que voy a decir, pero se sigue dando, ¿eh? Las bandas organizadas del crimen secuestran a la gente que vive en Centroamérica, que pasó penurias, que juntó mucho dinero para llegar a Estados Unidos, les roban su dinero, es muy común que sean violadas muchas mujeres, Claro, sí. y bueno, además los violentaron. Y bueno, llegan a la frontera con Estados Unidos, son repatriados. Ahorita en México, acuérdense, en plena pandemia, tuvimos varias migraciones muy fuertes de gente de Centroamérica, ¿no? Pero se decía más bien haitianos y por ahí de otros lugares. Sí. Yo coincido contigo que es un tipo de secuestro, y imagínate si estamos hablando de unos casos, Gaby, en cada país, pero esas miles de personas van a regresar mentalmente mal, Claro, van a regresar sí, mal. Y lo que te puedo decir que es probable que en sus países nunca reciban apoyo, exacto. porque bueno, Sí. también habrá que ver en Centroamérica, eso lo podemos investigar incluso, bueno, un poquito en las redes, qué tanto presupuesto a ver, en la pandemia, estarán de acuerdo conmigo, se invirtió mucho dinero. Nosotros invertimos mucho dinero en México en cuanto a las vacunas. Pero te digo Sí. una cosa, Gaby, honestamente, en salud mental no se ha invertido mucho en México. No Sí, nos acá damos tampoco. abasto. No hay. Y no creo que los que estamos aquí ahorita que también es que alguien muy bien de Ecuador, de Perú, de Panamá, Argentina, no creo que se le esté dedicando suficiente dinero a la No, atención emocional. no. Esos miles de personas, pues bueno, son nadie para los gobiernos, se regresaron. Además, decimos en México, apaleados y porreados, ¿no? Y te quitaron tu lana, te ofendieron, te humillaron, estuviste en cautiverio, y además, no te atiendes emocionalmente. Yo creo que de esos casos, Gaby, debe de haber miles, miles de la gente que se regresa y no ha recibido apoyo. Entonces, la pregunta sería si mucha gente de esa que no logra el famoso sueño americano, pues se va a volver criminal en su país probablemente. Es muy probable, ¿no? O que Sí. pertenezcan a un tipo de crimen organizado. Muchas gracias, Gaby. Muchas Ok. gracias, maestro. No, gracias, profe, por la respuesta muy clara. Adelante, maestra Bricia, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, licenciada Matilde, maestro Alberto Montaño, felicidades por su ponencia, muy interesante. Estoy muy de acuerdo en todo lo que menciona y bueno, me gustaría participar en este punto educativo y aprendido, ¿no? De los valores que menciona usted. Justamente
aquí en CPU, estamos en México, bueno, pues muchos chicos llegan para atención psicológica con respecto a esta situación de darlos de baja de las escuelas, de la secundaria, de la prepa, tienen problemas emocionales y de violencia en casa, de adicciones, y bueno, se les insiste mucho a los papás que justamente los dejen al programa terapéutico que nosotros ofrecemos, en donde les ofrecemos actividades y les comentamos que no estén en casa, que no los tengan en casa ni dentro del círculo de la familia. ¿Por qué? Porque justamente ese círculo es el que ocasionó que ese niño o adolescente pues tuviera estas conductas, por desgracia, porque no se le enseñó otra cosa. Les ofrecemos actividades recreativas, lo que es artes y que sigan estudiando, aunque en sistema abierto. Y bueno, le puedo decir que tristemente de 10 adolescentes que nos llegan, uno se queda. Entonces, es muy preocupante, por más que se les explica a los papás justamente que ellos tienen que participar en el proceso, las consecuencias que puede haber, como las que usted menciona, robo, violencia, adicciones. Bueno, posteriormente a veces regresan, después de un año más o menos, se va dando el resultado con estos chicos y regresan y piden la ayuda, pero ya con el problema encima, ya con situaciones graves que se pudieron haber prevenido, ¿no? Entonces, me gustaría pues recordar y reiterar que la terapia no solamente es de rehabilitación, también es preventiva y que es muy importante aceptar la ayuda terapéutica, porque también tenemos ese problema. Dicen los padres, es que mi adolescente no quiere venir. Yo les explico, tu adolescente no va a querer venir, va a querer estar en el placer, durmiendo, comiendo, bebiendo, fumando, con los amigos. ¿Por qué? Porque tú le tienes que enseñar qué es una regla que pueda tener un programa de estudios, de terapia, actividades. Obvio no va a querer ir. Está realmente en los padres, a los cuales hago un llamado, que puedan ellos poner esa regla y que si tu adolescente ya no está yendo al sistema escolarizado, busques un lugar en donde se le pueda brindar tanto el apoyo terapéutico como académico. Es todo. Muchas gracias, licenciada Matilde. Muchas gracias, maestro. Gracias, maestra. Adelante. Bueno, eso que comentaste es interesante. Definitivamente el papel de la psicopedagogía es vital en enseñanza de valores. Y algo bien importante desde la psicología, lo que acabas de decir para todos, y eso funciona en toda América Latina. El castigo modifica las respuestas. Es decir, no les estoy pidiendo que a los pequeñines y a los que están en secundaria los abofeteen, no. Yo luego lo veo tengo en la universidad, mi rango de muchachos en la Universidad Nacional son desde los 18 promedio a los 22. Y les comento situaciones de repente como esta, cuando ellos van a trabajar también en las clínicas. Quítale a un niño su celular y vas a ver que entiende, pero quítaselo, es decir, no lo ofendas. Y llega la mamá, como dijiste, no, pobrecito de mi hijo, regrésaselo, no. Es un día completo sin celular. Es un postulado del conductismo, y aunque sea conductismo norteamericano, ha tenido buenos efectos, que el castigo modifica las respuestas. Es decir, de acuerdo, no quieres comer, no quieres hacer tarea, no quieres ayudar en nada, perfecto, no tienes dinero el fin de semana. Y vaya que les duele. Va a llegar el día del niño, y eso, estoy de acuerdo con lo que dijiste, no te hace un padre maldito ni desgraciado. No le des nada el día de su cumpleaños. A lo mejor es como que, ay, soy un monstruo, ¿no? El niño va a aprender y es inteligente, porque si no buscamos en valores, créemelo. Te estoy comentando ahorita lo que decíamos hace un rato. Muchos de los casos que a mí me han tocado de gente que está recluida, empezaron así en casa. Si quiere lo hacían,
empezaron, como te decía hace un rato, con robándole dinero a mamá en la casa, las pocas joyas que tenía mamá o papá guardadas para, decimos en México, Gaby, una urgencia y pues las puedes empeñar, ¿no? Para tener una lanita, y de repente no hay límites. Si no hay límites, entonces, ¿cuáles son los valores que yo le estoy enseñando, no? O sea, puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿no? Entonces, si empezamos desde abajo, bien dices, creo que podemos tener buenos resultados con los chicos. Lo que yo discutió también luego con mi esposa también es psicóloga, y de repente platicamos, intercambiamos puntos de vista, ¿no? Pero estoy convencido de que no toda la gente va a ser profesionista, compañeros. Bueno, si quiere hacer algo, que lo haga bien. Y algo que me ha enseñado mucho ella, y eso se lo agradezco una parte humana como colegas, es que en la vida no hay atajos. Si te vas por el atajo, pierdes. ¿Cuál es el atajo? Pues no voy a la escuela, me echo mis chelas. Hoy hablaba con un exalumno, me habló, hoy, antes de venir para su pobre casa, me dice, oye, ¿cómo ves? Me preguntaba, en una escuela preparatoria, tener una bronca porque 3 chicos los agarraron fumando marihuana dentro del salón. Entonces, bueno, pues es una bronca para la psicóloga orientadora, pero yo le decía, porque me muy angustiado, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? A ver, si sus papás no cooperan, que son los responsables, como bien decías ahorita, no va a haber cambios. Y el chavo no va a acabar la preparatoria. Pero en un momento determinado, si vemos que también, porque hay un riesgo que se sometan, que metan a la crimen organizado. Por ejemplo, yo he conocido gente que de repente se van de halconcitos, ¿verdad? Que van a cuidar, van a echar el pitazo de cuando viene la autoridad, vienen a distribuir cocaína, grapas, entre otras sustancias, que vamos en México, ¿no? Es decir, llevan la droga y ve a dejarla a tal lugar. Y después estos chicos, pues, aspiran a ser como los mafiosos grandes, ¿no? O aspiran a ser también secuestradores, ¿no? O sea, yo cuando un alumno me dice, y de repente decimos en México, la capa en el aire, ¿sabe qué? Maestro, esto, aquello, te dan a entender incluso que andan interesándose en el crimen organizado, en serio, ¿eh? En serio, no nada más en cualquier carrera se puede dar. Mi respuesta, tomando distancia, no metiéndome en problemas, sí, pero ¿sabes qué? Esa gente, amando de manera impersonal, pues esa gente dura a los 21 años. A los 21 años los matan. Empiezan en el círculo criminal a los 12, 13 años. Y bueno, si tú te vas por la vida en atajos, no hay valores, no hay compromiso, y definitivamente vas a tener un vínculo, ahí coincido con lo que decía Gabriel, un tipo de crimen. Y desgraciadamente, bueno, lo que a mí me ha tocado, bueno, en la situación de la industria, porque en México, a pesar de que casi ya no se habla, como que ya nos acostumbramos, el secuestro sigue siendo toda una industria. Y de repente te enteras, pasando los años, que se llevó la tajada, muchachos, el policía, el alto mando. Vean lo que está pasando ahorita con García Luna, ahí en Estados Unidos, lo que según ya lo condenaron y bla, bla, bla. Siendo la máxima autoridad de la policía en México, él estaba coludido con todos los cárteles más importantes, ¿no? Del crimen organizado. Entonces, bueno, sí creo que en ese sentido, además de los valores, tenemos que aprender en casa. Hay que proponerle a los papás capacitarse porque no hay escuela para hijos de los padres, ¿no? Pero también mucho se habla en México, escuela para padres, ¿no? Pero ¿qué le enseñamos a los padres para que esos chicos puedan tener un nivel de compromiso y en un momento determinado sean chicos, pues, ciudadanos que de alguna manera no dañen a la sociedad, ¿no? Yo creo que puede hacer eso. Gracias, maestro. La maestra Bricia, adelante.
Nada más como nota, justamente lo que menciona el maestro, ¿no? Que, bueno, no todos son profesionistas. Es muy importante también el enseñar un oficio, ¿no? Un oficio desde la familia. Y bueno, esta parte que menciona, ¿no? En donde pues es importante que habilitar a los padres. Yo les digo a los papás algo muy conciso, ¿no? Simplemente no seas un padre atrofiador. Y eso te va a garantizar que tu hijo pueda ser un ser humano autorrealizado. Solamente. Gracias. Gracias, maestra. Bricia, no sé si quiera alguien más hacer algún comentario o maestro que haga algún comentario de cierre. Pues bueno, puedo hacer un comentario, Matilde, de cierre. Me quedo con lo que comentaron, parece Gaby, por ahí en algún nota del chat, creo que fue Zuleika, hay varios compañeros. Me agradó mucho estar con ustedes, pero a lo mejor en otro momento le podemos dar seguimiento, Gaby, a hablar del perfil de los secuestradores, del perfil psicológico de secuestradores, y también, Matilde, me imagino que sí te comentó nuestra amiga Violeta, la doctora Violeta, también estamos pensando organizar algunas charlas o algo así del perfil psicológico de los feminicidas. Pudiera ser, si les interesa, a lo mejor hablaremos en otro conversatorio sobre el perfil psicológico de secuestradores y de feminicidas, que también hay que aclarar. Tengo la ventaja y la bendición de que mi esposa sea colega. Eso tiene una ventaja y a veces desventaja porque a veces no estamos de acuerdo. Pero hemos hablado mucho en México. Para todo se habla de feminicidas. Hay muchos errores técnicos en el concepto, muchos. Yo trabajo cotidianamente con abogados para hacer las periciales en psicología y hay un error de concepto tremendo. No estoy defendiendo que quien comete un delito lo tiene que pagar, pero no puedes tipificar a todos como feminicidas. Y ahí hay un error grave ahí también. Y que a veces, pues hay condenas o sentencias que no tenían por qué ser. Porque llega un momento que hay un oleado donde todo es feminicidio. Es triste saber que puedan quitarle la vida a una mujer, pero el feminicida es una forma de pensar, tiene una historia largo de maltratador, de agresor, y alguien que desgraciadamente, por ejemplo, no controla sus impulsos emocionales y por un momento de ira, de celotipia, llega a matar a su pareja o la dejó dañada, no es feminicida. Por eso digo que es un error de concepto. Y aquí seguido de ello platicamos, oye, ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo contigo, pero eso no es feminicidio. Y a mí me ha tocado casos pues muy dramáticos en el pasado también, de gente que hemos evaluado, ¿verdad? A sus familias que, pues, un familiar, una mujer, la pareja la mató muy dramáticamente, ¿no? Muy, muy atroz. También los efectos que se dan son diferentes a lo que decíamos hace un rato, Matilde. En el caso del daño emocional a la familia del secuestrado, pero también podemos hablar del daño emocional de la familia que su hija se ha tipificado como un feminicidio. También hay un impacto y no es el mismo. ¿Sale? Entonces, pues para mí ese es el cierre, Matilde. Agradezco a todos, a los compañeros por allá. Un gran abrazo a Argentina, Panamá, Perú, Ecuador, la gente que se trató, todos nuestros compañeros mexicanos. Para mí es un placer, Matilde. Entonces, de mi parte, pues, cuenten conmigo, que por lo menos yo lo veo así, ¿no? Como profesor universitario, orgullosamente de la UNAM, pues estamos. Yo creo que es compartir el conocimiento, ¿no? Y pásenla bien. Por cierto, se me olvidaba, Gaby, tengo por allá, alguna vez cuando estudié en Cuba, hace algunos años, tuve amigos muy lindos de allá de Mar de Plata, algunos amigos de Buenos Aires, y además déjame decirte que soy, como buen latino y como buen mexicano,
disfruto mucho los tangos de Gran Gardel. O sea, como mexicano, Yo también. no sé bailar tango, Sí. no sé bailar tango, pero Ujú. escuchar a Gardel es otro nivel de vida. Entonces, me parece que los latinos tenemos mucha unión en muchas cosas, ¿no? Mucha unión. Sí, y Y una base histórica muy, ay, perdóname que te corté, pero una base histórica, o sea, la base, digamos, 1492 en adelante, muy parecida, o sea, con todos los sub y bajas políticos, sociales, que son muy parecidos. Bueno, de hecho vos hablabas del Plan Cóndor, el Plan Cóndor fue para toda Latinoamérica. Ahora, que no es un plan Cóndor, pero bueno, todos los gobiernos que medianamente empezaron a tomar medidas populistas fueron, o los están tratando de tirar abajo, o sea, ya de otra manera, ya por ahí con una interferencia cultural muy importante, o sea, ya no se pelea como hace 40 años, se pelea de acá, digo, ya no hay, nos estamos quedando sin intelectuales. Eso es terrible, pues se están muriendo los que habían quedado vivos, y lo nuevo, digamos, no hay mucha intelectualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estoy de Mar del Plata a 4 horas, en una ciudad que se llama La Plata, es la capital de la provincia de Buenos Aires. Estuve en Cuba, cuando escuchaba a Matilde decir que habías estudiado en Cuba, estuve en Cuba en el año 2000, era el sueño de mi vida, conocer la Cuba de Fidel Castro, la Cuba socialista todavía, y pude, y de paso, y tuve que casi me muero de un infarto, de verlo a Fidel, porque yo fui a un congreso de educación, y donde se hizo congreso de educación, que era en el Palacio de las Convenciones en La Habana, había en ese momento un congreso internacional de historiadores, y Fidel fue a dar una charla. Y claro, en un momento de un recreíto que tuvimos nosotros, salimos y vimos que estaba todo formado como una especie de túnel entre gente, y lo vi a Fidel, que para mí, o sea, esto es muy personal, ¿no? Una opinión muy personal, para mí fue siempre y hasta me alcancé a estirar y a tocarlo porque medía como 3 metros, no sé, yo mido unos 60 apenas. Así que tengo mis recuerdos de Cuba también, y también he estado en México y me gusta mucho la música de México. Y el otro día cantó, está Joaquín Sabina acá en Argentina, y le cantó la canción que hizo Chabela Vargas, y me la canté toda y me la lloré toda, porque me gusta mucho, pero creo que Latinoamérica tiene las mismas heridas, los mismos llantos, las mismas heridas, y tenemos que dar las mismas peleas. Creo que más, o sea, que más que menos ven, pero creo que esa base nos une. Ojalá nos pudiera unir en un bloque importante como para salir un poco de toda esta sumisión, ¿no? Que también son esos secuestros económicos que hablaba Gabriel. Así que yo te agradezco, profe, de corazón, y realmente te felicito, porque esta charla me pareció brillante. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Y bueno, pues ya de una vez lo comprometemos, ¿verdad? Públicamente, para que quede grabado. Y vamos a hacer una mesa lo vamos a manejar como tipo simposio o mesa de análisis, donde vamos a invitar obviamente al doctor Alberto Montaño, a la doctora Violeta Hernández Alfaro, y vamos a invitar a un penalista, precisamente para que veamos estos cortes de los que están hablando, este perfil del secuestrador, este perfil del feminicida, que son dos de los temas más álgidos dentro de la sociedad y que se están viendo cada vez más distorsionados por un lado, porque ya de repente todo el mundo agarra y tendemos mucho a prostituir los conceptos. Entonces de repente decimos, todo es feminicidio, cuando a lo mejor, de acuerdo al tipo penal, no encuadra y tiene otras connotaciones. Entonces es muy importante que sí
demos los insumos para que podamos nosotros hablar y replicar este tipo de conceptos. Es muy, muy cierto lo que ustedes mencionaron, el darle los insumos desde la base más temprana a los seres humanos es importante, tanto por parte, es una corresponsabilidad, no solamente de los padres, sino también de los maestros que están en ese continuo contacto con los niños y que seamos eso, corresponsables. No es dejarle al maestro, llega a la escuela y es responsabilidad del maestro, no, es corresponsabilidad. Entonces, sí es importante también que nuestros maestros se capaciten, que tengan no nada más se enfoquen en la educación es una rama inmensa de áreas, de materias, de ciencias, de especialidades que muchas veces no tenemos ni la menor idea. Y es fundamental que también los maestros tengan esos insumos, esas herramientas. Repliquemos estos espacios. Creo que hubo muchos problemitas por ahí, me estuvieron mandando mensajes de que no se podían contactar o conectar porque les estaba pidiendo una verificación, algo así pasó. Entonces vamos a checarlo. Ojalá tengamos esta oportunidad ya lo más pronto posible. Yo creo que en abril estaremos viendo esta posibilidad de hacer esta mesa muy interesante con estos expertos, no solamente del ámbito de la psicología, sino también de las ciencias forenses y el ámbito jurídico. Vamos a traerlos y bueno, pues ayúdenos a replicar estos conversatorios. Gracias porque se unieron y nuevamente les digo, este es su espacio. Los temas que quieran ustedes poner en la mesa, igual ponentes que quieran proponer, serán bien recibidos. Les agradezco a todos, maestro Alberto Montaño, muchas gracias por este espacio, por su tiempo y que salió avante con estos problemas de la tecnología y de la luz. Bueno, pues qué bueno que aquí se ve el profesionalismo, como hace rato lo mencionaban, el profesionalismo y la responsabilidad del docente siempre se ve cuando hace hasta lo imposible por seguir transmitiendo sus conocimientos, lo cual les agradezco de corazón. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Va a haber un tema muy interesante que va a ser sobre la violencia vicaria y vamos a tener también a un docente de la UNAM nuevamente. Y bueno, vamos a estar en contacto. Ya saben, tenemos nuestro masterclass los lunes con la doctora Violeta Hernández Alfaro. Y bueno, vamos a abrir también, de una vez les comento, un ciclo especial, pero va a ser sobre todo lo que es no solamente la curación, sino la sanación emocional, que son totalmente diferentes los conceptos y que es algo de lo que les queremos hablar en un ciclo especial de estas conferencias. Muchísimas gracias a todos. Les reitero mi agradecimiento como siempre a nombre de todos los que hacen posible este espacio y sobre todo de ustedes, los que asisten y nuestros docentes, los expertos en diferentes áreas. Gracias, que tengan muy buena noche a todos y que sigan pasándosela muy bien. Feliz Bien, puente gracias. para los que tengan puente grande. Ahí váyanse a divertir un rato. Cuídense mucho. Por último, Matilde, gracias Dígame. a todos. Un placer escucharlos. Con mucho cariño, les deseo lo mejor. Y puedes hacerles llegar, Matilde, mi contacto, el WhatsApp, sin problema. Sí, Cualquier sí, cosa, sin problema. de un orgullo por ahí tener comentarios y bueno, ahora hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Perfecto, usted perdón. Con gusto para todos los compañeros que están aquí con mucho gusto a todos los que están ahorita, en el conversatorio, para mí será un placer saludarnos desde acá, donde estén. Cuídense mucho. Gracias. Seguimos viéndonos. Yo se los hago llegar, maestro, y en un momento dado me sonó muy interesante y era algo de lo que le iba a comentar. Ese cuestionario del que usted hace mención, creo que es muy importante hacerlo llegar. Si usted en un momento dado nos los quiere llegar a compartir, Sin pues problema. lo vamos a Nada agradecer. más, Matilde, creo que tengo buena memoria, pero de todas maneras, recuérdame y yo se los hago llegar con gusto. Es una hojita de 2 lados y lo podemos platicar en algún momento, sobre todo como una gestión preventiva. Bueno, Con ¿qué le gusto. parece si hacemos una cápsula especial, una cápsula académica, donde usted nos hable de estas Podría ser tips de prevención? Que lo como un manejemos instrumento. y lo Incluso subimos también lo podrían utilizar en un momento determinado docentes, incluso papás, para que tengamos una idea, ¿no? Como tener un indicio de que algo está pasando con el chico y hay que poner atención. ¿De acuerdo? Sí, con gusto. Hacemos una cápsula. Ya me avisas, Matilde, para organizarnos en tiempo.
Sí, Y, claro. pues, para mí es más que emoción estar con ustedes. Sí, Estamos en contacto. la hacemos la cápsula académica, la subimos y ahí usted nos muestra también, nos hace favor de incluir este tipo de tips y sus redes sociales por alguna consulta y bueno, eso ya que sea de manera independiente porque también esos espacios son precisamente para que los conozcan a ustedes, los sigan en sus redes sociales, sepan quiénes son y aparte toda la labor que hacen, bueno, pues es yo creo que el espacio idóneo para poder seguir transmitiendo su conocimiento y su expertise. Muchas gracias, maestro. Gaby, a Cuídense todos, mucho. muchas gracias. Panamá, Ecuador, Argentina, de aquí me pusieron Nicaragua y bueno, otras personas que les reitero, avísenme cuando no puedan entrar para que veamos qué es lo que está pasando, porque hoy fue una falla de ese tipo y pues lamentablemente muchos no pudieron entrar, pero lo importante es que tenemos estos conversatorios grabados y que los pueden seguir viendo en Google Drive, del cual les voy a hacer llegar el link para que la vean. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena noche y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.